y empezamos. Entonces, en esta clase vamos a ver lo que son conceptos, ¿sí? Smart Money, o también llamados dinero inteligente, ¿sí? Smart Money o dinero inteligente, ¿ok? ¿Qué es el Smart Money? Entonces vamos a colocar aquí una pequeña definición, ¿sí? Y es que a medida de que un par, un activo, se mueve en el mercado, va dejando rastros, ¿sí? Que nosotros vemos, rastros que nosotros vemos en forma, se podría decir, en forma de puntos de interés y el reconocimiento de estas zonas lo entendemos como Smart Money o dinero inteligente, que es como también se le conoce. ¿Listo? Entonces, un segundito, voy a colocar esto acá arriba. Y estos puntos de interés, los entendemos como imbalances, ¿sí? Entonces, como imbalances, como máximos y mínimos iguales, como bloques, ¿sí? Y como voids, ¿ok? Estos imbalances, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a dejarlo hasta aquí arriba para que sea bien. Entonces, entendiendo eso, ¿sí? Quiero empezar por uno de los conceptos más nombrados o más llamativos en este mundo del Smart Money, ¿ok? El Smart Money es como operan los bancos, las instituciones, ¿sí? Los que mueven estos precios, ¿cierto? Y pues yo sé que ya ustedes tienen una idea de lo que son estos conceptos, pero quiero empezar por explicar lo que son los bloques, ¿sí? Entonces, teóricamente, nosotros conocemos dos tipos de bloques y como se conoce también tradicionalmente, ¿sí? Que son los bearish block, tocar un poquito más verdecito, ¿sí? Los bearish block, son esto de acá, ¿sí? Voy a colocarle acá bearish block o bloque bajista, ¿sí?
en español. Y lo que conocemos como el bullish block, ¿ok? Que sería el bloque alcista, ¿sí? Hablando de, pues, bloques de órdenes, ¿sí o no? Vamos a colocar esta. Vamos a colocarle lo que es nuestro bullish, ¿ok? ¿Qué sucede? Tradicionalmente, nosotros conocemos como bearish block, la última velita, ¿sí? De color, bueno, haciendo entender, ¿sí? Que normalmente, generalmente vemos las velas alcistas de color verde y las velas bajistas de color rojo. Entonces, nosotros entendemos que por bearish block, ¿sí? Es cuando tenemos una tendencia alcista, ¿sí? Venimos aquí con una tendencia alcista. Y aquí se nos genera un imbalance, ¿sí? Y cuando hace este cambio de tendencia, en este extremo nosotros nos encontramos con estas velitas, ¿sí? En el caso de estos cambios de tendencias que es de alcista, ¿sí? Para bajista, ¿sí? Cuando estamos en una tendencia bajista, perdón, ¿sí? Cuando estamos en una tendencia bajista, ¿sí? Estamos en una tendencia bajista. En estos extremos nosotros notamos que se encuentra una velita, ¿sí? Una velita verde, o por teoría se dice que es una velita verde antes, la velita verde antes del movimiento bajista, ¿sí? Se puede encontrar acá, se pueden encontrar acá, normalmente se encuentran en los extremos los bloques de órdenes, ¿ok? ¿Qué pasa con estos bloques de órdenes? Normalmente, ¿sí? Estos bloques de órdenes tienen partes sensibles, que son a lo que nosotros buscamos esas partes sensibles para entender el concepto de mitigación, ¿sí? ¿Cuáles son estas partes sensibles? Dame un segundo. Las partes sensibles de estos bloques de órdenes, ¿sí? Es su apertura, que viene a ser esta de acá, ¿sí? Y también la otra parte sensible es el 50% del bloque de órdenes, ¿ok? 50% del bloque de órdenes son las partes más sensibles de mitigación para estos bloques. ¿Cómo los identificamos? Entonces, en un bearish block, ¿sí? Es la última velita, teóricamente, ¿sí? Verde, que es envuelta por una velita, pues, de una velita envolvente, se les conoce, de pues más volumen, más rango, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es marcar estas zonas de apertura y el 50% que teóricamente son las zonas más sensibles para que el precio pueda venir y mitigar esas zonas, ¿ok? Igualmente sucede con el bullish block, que es la última velita roja envuelta por una velita verde, ¿sí? La última velita roja envuelta por una velita verde y que de igual manera su apertura y su 50%
son las zonas más sensibles para la mitigación. ¿Ok? Entendiendo esto, es lo que nos permite posicionarnos. Sí, ya lo voy a explicar ahorita. ¿Listo? Dame un segundo. Entonces, esto se le conoce teóricamente como un bearish block y esto se le conoce como un bullish block. ¿Sí? Es importante entenderlo para el siguiente concepto. Entonces, déjenme sacar una imagen acá. Y para poder continuar. ¿Ok? Listo. Teóricamente es eso, ¿sí? Pero nosotros vemos los bloques de órdenes de una manera más interesante, ¿sí? Y es que quiero hacerles un ejemplo de lo que les estoy hablando. Y es que vamos a irnos a esta parte del gráfico, ¿sí? Vamos a irnos a esta parte del gráfico. Y quiero que me respondan por qué el precio, ¿sí? Después de tener toda esta subida que vemos acá, ¿sí? Porque el precio, después de tener toda esa subida y este pequeño retroceso, porque el precio viene y reacciona acá, perdón. Porque el precio reacciona aquí, ¿sí? Y tiene una reacción fuerte, una reacción de más o menos 214 pips, ¿sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué reacciona acá? ¿Sí? ¿Y por qué no viene y reacciona a nuestro tradicional bullish block, que sería este de acá, ¿sí? Que es la última velita, digamos, en este caso negra, mi velita es negra, ¿sí? Pero se puede decir que es la última velita roja, ¿sí? Antes de las velitas verdes, ¿sí? Bien, déjenme salgo de acá para que ustedes lo entiendan. Vamos a colocar, estas vamos a colocar de color verde y estas vamos a colocar de color rojo. ¿Listo? Entonces, continuando, para que ustedes me entiendan por qué el precio reacciona aquí, ¿sí? ¿Por qué reacciona acá? Y no viene y reacciona a nuestra última velita, perdón, a nuestra última velita roja, ¿sí? Que es la que tenemos acá. ¿Cómo se conoce como un bullish block? ¿Mm? ¿Tienen idea de por qué viene y reacciona acá? ¿Sí? Y no viene y reacciona hasta acá. Ok, hay que bajar temporalidades. Bueno, sí, sí, claro. Pero la razón, ¿sí? Es porque para nosotros, no entendemos como bullish block o order block, ¿sí? La velita de color anterior que es envuelta por un movimiento, ¿sí? Sino que a nosotros no nos importa el color, ¿sí? A nosotros no nos importa el color. A nosotros lo que nos importa es la velita, la vela que genera momentum, ¿sí? O también la vela, también se le puede identificar como la vela que envuelve, la vela que es envuelta por la siguiente vela, por la siguiente, o donde nosotros podemos ver que es la vela anterior a una gran inyección de liquidez, ¿sí? La gran inyección de liquidez que genera un imbalance, ¿sí? Un imbalance, ¿cierto? En este caso, ¿sí? Podemos ver que esta velita, este order block diario, es una velita, ¿sí? Es una velita que viene, ¿sí?
viene y inyecta liquidez o me genera este momentum que vemos acá, ¿sí? Esa velita viene y me genera un momentum que vemos acá. Y si podemos ver aquí en esta mecha, nosotros tenemos un imbalance, ¿sí? Un pequeño imbalance lo tenemos aquí en esta mecha. ¿Sí lo van a entender? Más o menos, el imbalance es el hueco que el precio no ha venido a rellenar. Voy a ponerles un ejemplo. Haz de cuenta, ¿sí? Haz de cuenta que tenemos una carretera, ¿sí? Haz de cuenta que tenemos una carretera, ¿sí? Y el carro va pasando, ¿sí? Y en la carretera hay un hueco, ¿sí? Hay un hueco. A ese hueco, ¿sí? Cuando el carro viene a ese hueco, es el que el carro debe, digamos, reacciona, ¿sí? O tambalea, porque en ese hueco, pues, debe venir a rellenarse para que pueda pasar derecho, ¿sí van a entender? Entonces, cuando un carro viene y tiene ese hueco, tiene una reacción, ¿sí? Una reacción. Entonces, ese hueco es lo que nosotros conocemos como imbalance, ¿sí? Ejemplo, miren, aquí abajito tenemos este otro hueco, ¿sí lo ven? Viene una mecha, ¿sí? Genera un momento, pero ese precio, el precio o la mecha, no vino a rellenar ese hueco, a cerrarlo, ¿sí me entienden? Sino que dejó el hueco, entonces a esto es lo que nosotros le llamamos como imbalance o imbalance, ¿sí? Aquí tenemos otro pequeño hueco, ¿sí lo ven? Aquí tenemos otro pequeño hueco, ¿sí? Ese hueco es lo que se llama imbalance o una acción de precio ineficiente, ¿sí? Esos huecos sí o sí son liquidez y sí o sí en algún momento el precio viene a rellenarlos, ¿sí? Miren, aquí vino y los rellenó, ¿ok? Aquí vino y los rellenó. ¿Qué pasa con el de abajo, con el siguiente, con este de acá? El precio viene, ¿sí? Y lo rellena también, ¿sí lo ven? Y lo rellena también. En temporalidades menores, esta parte de acá, es importante que entiendan esto, ¿ok? En temporalidades menores, aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro también tenemos order blocks, ¿sí? Pero ese order block está tiene una acción de precio ineficiente abajito. Entonces, por lo tanto, el precio lo que vino fue, rellenó este imbalance que tenemos acá, y como ve que este order block también tiene un imbalance, ¿sí? Más notorio, y que detrás de ese viene con un order block diario, ¿sí? El order block para nosotros no nos interesa cuál es el color, sino la velita que genera un momentum o que es envuelta, ¿sí? Que se puede ver que hay una inyección de liquidez notoria, ¿sí? Entonces, continuando, el precio, a ver, un segundo. Continuando, el precio lo que hizo fue venir a donde tenemos ese order block diario, ¿sí? Que es el más cercano, obviamente. Aquí abajo también tenemos un order, pero entonces en este caso no cogeríamos el order block de color, sino cogeríamos este order block, ¿sí o no? Porque es el order block al cual es envuelto por una vela gigante, ¿sí? Y que entendemos que ese fue el que tuvo la inyección de liquidez, que generó el momento, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí me están entendiendo hasta ahí o tienen algunas preguntitas? ¿O que no entienden? La idea es que quede claro, ¿listo? A ver otra vez, Cami. Porfa. De nuevo, ok, entonces, resumiendo, la teoría nos dice, ¿sí? La teoría nos dice que se conoce a esto como un bearish block, ¿sí? Que es cuando más notoria, o sea, son más notorios cuando vamos en una tendencia bajista,
¿sí? Que viene siendo la última velita verde, en este caso, antes del movimiento pues bajista, ¿sí? Que es este de acá, ¿ok? Aquí se forman, ¿ok? Y estos bullish block es la última vela de color rojito, ¿sí? En una tendencia alcista, ¿ok? Normalmente se forman aquí, al lado de los extremos, ¿sí? Aquí está la vela verde. Entonces, eso teóricamente es lo que nosotros conocemos como los order blocks, en este caso bearish block y bullish block, ¿sí? Pero para nosotros no tienen color, ¿sí? Nosotros no identificamos los bullish block o los bearish block, sino los bloques de órdenes que generan momentum o generan imbalance, ¿sí? Como lo podemos ver acá, ¿sí? Por eso yo les preguntaba, ¿por qué creen que el precio, voy a quitar esto de acá, ¿por qué creen que el precio reaccionó aquí y no quizás bajó hasta acá? ¿Sí? ¿Por qué creen que se estrelló primero acá? Entonces, lo que yo les decía de la carretera, ¿sí? Lo que yo les decía, o les ponía el ejemplo de la carretera. Digamos que tenemos una carretera ahí, ¿sí? Rápidamente, nuevamente, digamos que tenemos una carretera acá, ¿sí? Y que en el transcurso de esa carretera tenemos un hueco, ¿sí? Un hueco. Entonces, cuando el carro viene, ¿sí? Cuando viene un carro, normalmente lo que va a hacer con ese hueco es estrellarse con ese hueco o reaccionar, ¿sí? O detenerse en ese hueco, ¿sí? Puede que siga, claro, puede seguir su camino, ¿sí? Como puede, digamos, detenerse ahí y en este caso para el precio, devolverse, ¿ok? O puede llegar al hueco y devolverse y no entrar al hueco, ¿sí? Que es lo que yo me hago entender. Entonces, este hueco, ¿sí? Para poder entenderlo, entonces es como si acá tuviéramos una vía, ¿sí? Y el carro es el precio, ¿sí me hago entender? El carro es el precio. Y aquí el hueco, digamos que se posiciona en este lado, ¿sí? Y el carro, bueno, en este lado de la vía, ¿sí? El carro ya pasó por acá, ¿sí? El carro ya pasó por acá, vino, y cuando se devuelve, se encuentra con ese hueco, ¿sí? Entonces, lo que hace el hueco es entrar, ¿sí? Y tener una reacción, ¿sí me va a entender? Y ese hueco sí o sí en algún momento, para que pueda pasar o para que el precio tenga una acción del precio ineficiente, debe ser rellenado, ¿sí? Debe ser rellenado en algún momento, ¿sí? Y eso se le conoce como una acción de precio ineficiente. Ineficiente. ¿Cómo sería una acción de precio eficiente? ¿Sí? Una acción de precio eficiente hubiese sido, ¿sí? Que esta mecha hubiese bajado a rellenar ese hueco, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Sí, sí más o menos se entiende hasta ahí? Por ejemplo, acá, miren, este bloque de acá, ¿sí? Este bloque fue envuelto por esa vela y esa vela, con esa mecha, vino, ¿sí? Y si tú ves, vino y rellenó. ¿Sí es la mecha? ¿Sí es la mecha ahí? ¿Qué pasa con este otro? Bueno, este otro de acá, mira. Este otro de acá, este bloque, vino, salió y rellenó, o la mecha entró, ¿sí? Sí lo alcanzas a ver. En el siguiente, ¿qué pasó? Vino, este es el bloque, la vela salió y la siguiente vela vino, pero no rellenó, ¿sí? No rellenó con la mecha. Entonces, a esos huecos de precio que nosotros vemos, se le llaman imbalance. Podemos ver la siguiente vela, mira, esta siguiente vela de acá, ¿sí? La que viene. Viene, sale, bueno, aquí no sale con fuerza, sino que ya vemos que es en la siguiente vela que sale con fuerza. Entonces, esta es la que nosotros marcamos y nos damos cuenta que viene, sale la vela, ¿sí? Y en este pequeño retroceso, o sea, hasta acá llegó, y este pequeño retroceso que hizo acá, no viene y rellena o entra nuevamente a este rango, ¿sí? Con una mecha al menos, sino que deja ese hueco, ¿sí? Este hueco de acá, este de acá. ¿Sí? Más o menos lo entiendes hasta ahí. Y a esos huecos
¿sí? A estos huecos es a lo que nosotros le llamamos imbalance, ¿sí? O imbalance. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Listo. Ángela, ¿entendiste? Es importante que lo entiendas. ¿Sí? Sí, Cami, tranquilo. Listo. Esos huecos nosotros le llamamos imbalance, ¿sí? IMB. Entonces nosotros siempre los marcamos porque esos huecos, en algún momento el precio debe venir a rellenarlos y son conocidos sí, son conocidos también como imanes de dinero, porque el precio tiende a ir a rellenarlos, ¿sí? Podemos venir aquí arribita y aquí arribita también tenemos un bloque, ¿sí ves? Un bloque. Y ese bloque me genera este imbalance. ¿Sí ves ese hueco acá? ¿Qué hizo? Que esta vez la siguiente no vino y rellenó, no vino y mitigó, sino lo que hizo fue seguir y dejar un imbalance. ¿Qué hizo el precio? Mira, el precio viene y lo rellena. ¿Sí ves? El precio en algún momento va y lo rellena. ¿Por qué? Porque ese es un imán de dinero. Entonces, ese es lo imbalance, los huecos que el precio deja. ¿Dónde vemos los imbalances? En todas las temporalidades, diario, 4 horas, 1 hora, 5 minutos, 15 minutos. ¿Sí? En todas las temporalidades vemos los imbalances. Solamente que entre la temporalidad, depende de la temporalidad, tiene más criterio que otro. ¿Ok? No, no, ya vamos a hablar ahorita de los puntos de entrada, ¿sí? Pero es importante que entiendan lo que son los imbalances, ¿sí? Me gusta que entiendan qué son los imbalances. Listo. Entonces, los imbalances, repito, son los huecos que dejan los precios, ¿sí? Son huecos que en algún momento el precio tiene que venir a rellenar. Entonces, esos imbalances, ¿sí? Normalmente preceden de los order blocks que nosotros tomamos, ¿sí? Que son los que generan momentum. Es decir, en pocas palabras, nuestros order blocks más interesantes son estos de acá. Entonces, a nosotros, o sea, teóricamente o tradicionalmente nosotros deberíamos tomar este order block rojo que vemos acá, ¿cierto? Pero para nosotros este order block no genera momentum, no genera una inyección de liquidez, ¿sí? Si quieren, creo que pueden rayarme ahí la pantalla. ¿Cuál sería en esta zona? ¿Cuál sería el order block que sí me genera momentum, que me genera una inyección de liquidez, y esa inyección de liquidez hace que genere un imbalance, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que sería el order block que deberíamos tomar? El rojo, el siguiente, este de acá, el que le sigue, el verdecito de antes. ¿Cuáles creen que deberíamos tomar el orden, donde el precio haría una reacción interesante? Antes de la vela larga, de la vela más larga. Este de acá. Digo yo, no sé. Sí, exactamente, estás en todo lo correcto, ¿sí? ¿Por qué no tomamos el rojo? Porque el rojo no genera no genera un momentum, un, un disparo de precio, un movimiento del precio rápido que me genera un imbalance, ¿sí? ¿Por qué? Mira, el rojo, ¿sí? Tomamos como referencia toda la vela roja, ¿sí? Con mecha. Esa vela roja es envuelta por la siguiente, por la que le sigue, o sea, por la verde, así como ustedes lo ven. No, ¿cierto? No es envuelta por la siguiente. Listo, entonces como no es envuelta, continuamos con la siguiente. ¿Sí? Esta vela que vemos, esta vela verde que tengo ahí señalada, esa vela verde es envuelta por la siguiente, ¿sí? Es envuelta por la siguiente o cierra por encima, bueno, alcanza a cerrar creo que un poquito por encima, pero si nos movemos a la siguiente vela, ¿sí? Que es esta vela de acá, vemos que esta vela sí es envuelta con una gran inyección de liquidez o con un movimiento rápido del precio por la siguiente vela, y si vemos, me genera un imbalance. Entonces, nuestro order block viene siendo el más interesante, este que vamos acá. ¿Listo? Entonces, creo que se va a acabar la reunión, voy a acabarla para continuar
y inmediatamente vuelvo y abro otra, ¿listo? Grabar. Entonces, a esto, o sea, para nosotros, los order blocks más interesantes o los order blocks que nosotros siempre vamos a tomar es la última velita, ¿sí? Antes de un momentum, o la que me genera momentum, la que se nota que es envuelta por una vela gigante, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, ¿por qué creen que el precio vino y reaccionó acá hacia la alza, ¿sí? Y no reaccionó aquí abajo a la vela rojita, que es normalmente, teóricamente, se conoce como un bullish block, ¿sí? La última vela roja, ¿sí? Antes de que es envuelta por un movimiento al contrario, ¿sí? Porque acá nosotros tenemos, ¿sí? Un order block en temporalidades diarias, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Y este order block me genera momentum. Ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿por qué no tomo este? Bueno, no tomamos este porque este es el primer bloque, ¿sí? Con el que el precio se va a encontrar con esta caída que viene acá, ¿sí? Si el precio lo que hace es invalidar este bloque, nosotros ¿cuál deberíamos tomar? ¿Cuál creen que deberíamos tomar donde el precio hubiese venido, ¿sí? Y hubiese invalidado este bloque que tenemos acá diario, ¿sí? Y no hubiese reaccionado al alza, sino que hubiese, como hubiese dicho, hubiese venido y hubiese invalidado el bloque, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que sería el bloque que deberíamos tomar en cuenta? ¿Cuál sería el siguiente bloque que deberíamos tomar en cuenta, según lo que hemos visto? Creo que pueden rayar la pantalla en anotar. No sé si ustedes pueden No, yo no hacerlo. puedo. ¿No? Yo no puedo. Mm, ¿Cómo se hará? Creo que ahora sí. No, pero creo que ustedes, si están desde el teléfono, les sale un lapicito abajito. Y si no, y si están desde el computador, como en la parte de abajo, como si fuesen a compartir pantalla, ¿no? ¿No? Bueno. Eh, bueno, entonces continuando, así, ¿cuáles creen que ustedes, eh, si el order block de acá es invalidado, tomaríamos el de abajo, ¿cierto? Porque este de abajo también genera un momentum, que es generado también un imbalance, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, este también genera un imbalance, pequeño o grande, ¿sí? Pero genera este pequeño imbalance, ¿sí? Y si nosotros nos bajamos a temporalidades menores, ¿cierto? Nos bajamos a temporalidades menores, este pequeño movimiento de acá, en temporalidades menores puede ser H4, H1, ¿sí? No sabemos, ahorita miramos. También hay pequeños order blocks, pero en otras temporalidades, ¿sí? Y lo que hizo el precio acá fue como reaccionar, ¿sí? Reaccionar y lo invalidó, ¿sí? Queriendo tomar el order block en temporalidad diaria. Entonces, para nuestros setups, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, tomamos el order block y entramos, pero estamos en una temporalidad diaria, o sea, nuestro stop loss sería de 94 pips. Eso es mucho stop loss, ¿sí o no? Para nosotros no nos sirve tener un stop loss tan grande. ¿Para qué tener un stop loss tan grande? Entonces, lo que nosotros hacemos es bajar de temporalidades, ¿sí? Dentro de la zona del order block diario. Entonces, vamos a irnos a 4 horas. Y en 4 horas, vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver si me permite cargar la gráfica. ¿Sí? Si no nos toca movernos a otra zona. ¿Vale? Bueno, si nos permite cargar la gráfica. Y ahora estamos dentro del order block diario, ¿sí? Dentro de la zona del order block diario, pero en temporalidades de 4 horas. Entonces, vamos a venirnos acá. Vamos a venirnos acá a esta zona donde tenemos este order block diario, ¿sí?
Y vamos a ver que dentro de este order block diario tenemos más order blocks en 4 horas, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes, según con lo que hemos visto, que sería nuestro order block ideal, ¿sí? Teóricamente, nuestro order block ideal o nuestro bullish block sería este, ¿cierto? La última vela rojita antes del momento, ¿sí? Pero para ustedes, para nosotros, ¿sí? Para nosotros, ¿cuáles creen ustedes que es cuál order block en esta zona de acá creen que tomaríamos? ¿Sí? ¿Cuál es el order block que vemos que genera un imbalance, que no es mitigado, ¿sí? Que es un order block que precede a un movimiento rápido del precio que genera imbalance, por el cual notamos que esa velita es donde quedaron las compras, ¿sí? O la que generó el momentum, en este caso. ¿Cuáles creen ustedes que debería ser el order block que deberíamos tomar? ¿Listo? Sin miedo, sin miedo. A mí me gusta que participen. Aquí vamos entre todos ayudándonos. ¿Cuáles creen ustedes que debería ser el order block ideal? ¿Sí? Pues, Cami, yo creo que podría ser el que la velita roja, o sea, ubiquémonos en la velita roja, no, no, abajo, abajo, no, la otra, la siguiente. Esta. Ahí, enseguida seguimos la siguiente velita, la otra, y ahí en la siguiente. O sea, esta vela de acá. Sí, podría ser, ¿no? Esta vela, si nosotros vemos esta vela verde, estás bien, esta vela verde es la que envuelve a esta vela, ¿sí? A la vela anterior, ¿sí? Vamos a verlo con más detalle acá. Estamos en 4 horas, ¿no? Vamos a verlo con más detalle acá, ¿sí? Esta velita roja, si tomamos la velita roja, ¿sí? Desde arriba hasta acá, esa velita roja no es envuelta por la anterior, ¿cierto? Vemos que la anterior no la envuelve o no cierra el cuerpo por encima, ¿sí? Entonces, como no cierra por encima, vamos a la siguiente vela, en esta vela de acá, ¿sí? Y analizamos la anterior. La anterior es la que me genera momentum, o sea, si estamos en esta vela que es como doji, ¿sí? La anterior, o esta es la vela que me genera momentum, que después de esta se nota un estallido como de precio. Vamos a ver que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la siguiente vela es esta, ¿sí? Está acá. Ahora nos vamos con la siguiente vela, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? ¿Sí la están viendo ahí, cierto? Muchachos, Sí, 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 ¿sí? está bien. Entonces, esta vela es la que nosotros vamos a tomar. Este es nuestro orden. ¿Por qué es nuestro orden? ¿Qué me puede ayudar ahí? ¿Por qué vamos a tomar esa vela como nuestro orden y no tomamos la roja o no tomamos la anterior? Ah, ¿por qué tomamos esta vela? ¿Sí? Y no la roja, no la anterior. Dale, sin miedo, sin miedo. ¿Por qué tomamos esta vela y no la anterior o las otras? Pues ¿Mm? porque ahí fue donde se abrieron, pues como lo habló en algún momento usted, las operaciones tanto hacia el de compra como de venta, ¿no? Sin Exacto, embargo, esto, pues las operaciones de compra fueron mayores, pero siguen quedando esas de venta. Entonces, pues llegó el precio a mitigar a esa zona para poder volver y seguir su camino, ¿no? exacto. En este caso estamos identificando cuál es la velita, cuál es el order block de 4 horas, ¿sí? Dentro de la zona diaria, que viene siendo esta zona, ¿sí? ¿Cuál es la que me genera el momentum? Entonces vemos que la que me genera momentum, ¿sí? El momentum es un movimiento rápido del precio que deja imbalances. Entonces, en este caso, vemos que aquí hay un hueco, ¿sí lo ven? El precio nunca vino con mecha y rellenó el hueco que dejó, ¿sí? ¿Sí se nota? Aquí, mira, aquí tenemos otro imbalance, ¿sí lo ves? Este de acá es otro imbalance, este es un imbalance, ¿sí? Porque es un hueco que el precio no rellenó, ¿cierto? Entonces, en 4 horas nosotros tenemos esta velita, ¿sí? Y si ustedes ven esa velita, ¿sí? Con la mecha,
con la mecha, vino y mitigó este bloque que tenemos acá, ¿ok? ¿Sí se entiende, cierto? ¿O qué no entienden ahí? Sí, sí, sí. Entonces, esta habilidad es la que genera una inyección de liquidez, esta es la que genera el momentum, este rally que vemos acá, ese movimiento rápido de precio, ¿sí? Si nosotros marcamos ese order block como de 4 horas y lo arrastramos, lo voy a colocar acá, 4 horas, OE 4H, ¿sí? Y lo arrastramos, vemos que el precio vino y reaccionó ahí. O sea, ¿qué es lo que el precio vino a hacer? Mitigó, ¿sí? Mitigó las órdenes que quedaron aquí atrapadas gracias a ese momentum de precio, ¿sí? Porque este fue el bloque que generó ese momentum. ¿Listo? Pero ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos que este bloque mide 36 pips. 36 pips para nosotros es demasiado todavía, ¿sí? No interesa que usted sea scalper, no interesa que usted sea swing trade, no interesa que usted sea day trade o que sea un trader de posiciones largas o de temporalidades largas. No interesa, ¿sí? Lo que interesa es que usted pueda tomar un trade, ¿sí? Con un stop loss muy pequeño, ¿sí? Para que usted pueda tener ratios y riesgos, ratios, riesgos, beneficios demasiados interesantes, ¿sí? Es decir, trade de 5 pips, trade de 10 pips, trade de 2 pips, ¿sí? La idea es entrar en posiciones swing trades, un ejemplo, ¿sí? Pero entrar como un scalper para poder aprovechar esos ratios, riesgos, beneficios interesantes, ¿listo? Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a continuar acá en nuestro order block de 4 horas, ¿sí? Si ustedes ven, el order block de 4 horas no es de un color, ¿sí? No es de un color rojo en este caso, no es un bullish block, ¿sí? Que es lo que normalmente o tradicionalmente se conoce, sino que es, mira, es de color verde, igual que esto de acá. Entonces, eso nos da a entender o nos afirma lo que yo les había dicho anteriormente, que no nos importa de qué color sea. ¿Listo? Vamos a pasar a una temporalidad de 1 hora. Vamos a ver si me carga el gráfico. Sí, para poder terminar de explicar. Bien esta partecita. No, no me carga el gráfico. Bueno. Entonces, vamos a tomar otro ejemplo, ¿listo? Vamos a dar este ahí. Y vamos a tomar un ejemplo por acá. Vamos a buscar diario. A ver, un ejemplo bonito. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo acá. Creo que aquí sí, creo que hasta acá sí me cargamos, ¿no? Vamos a buscar en otro bar. A ver. Vamos a irnos aquí a este bar. Vamos a irnos acá a este bar. ¿Listo? Entonces,
En este caso, ¿sí? Vamos a irnos aquí, ¿sí? En este caso nosotros podemos ver, ¿sí?, que este es nuestro order block diario, ¿sí? Esta es nuestra velita que genera momentum, ¿sí ven? Que es envuelta por la siguiente vela. Este es nuestro order block diario, esta velita de acá. Ahora vamos a irnos, ¿sí? Y si ustedes ven, primero viene la velita, esta de acá, que genera el momentum, y viene y deja este imbalance que vemos acá, este hueco, ¿sí? Y si ustedes ven, ¿qué viene y hace las otras velas? Vienen con un mechazo, mitigan y se van, tienen una reacción, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos como mitigación, ¿sí? Como que cierra las órdenes que quedan abiertas ahí y suceden todas las temporalidades. Entonces, aquí vamos a bajarnos a una de 4 horas, a ver qué encontramos dentro de la temporalidad de 4 horas, ¿sí? Dentro de la temporalidad de 4 horas, o sea, en este rango de acá, cuál cree usted que es la velita que genera momentum, ¿sí? Que me genera este movimiento fuerte de precio, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es la velita que genera momentum o un movimiento fuerte de precio, ¿sí? Que es envuelta. ¿Cuál creen que ustedes es? ¿Esta roja de acá? Aló. No. Esta verde de acá, si quieren prendan los micrófonos para proceder más rápido. No. Esta velita verde de acá no genera momentum, ¿sí? La siguiente vela verde, esta velita verde de acá, genera momentum, o sea, es envuelta por la anterior cierra por encima, no, ¿sí? Vemos esta doji, vemos esta de acá, ¿esta se puede tomar? No. Esta doji es envuelta por la anterior, o sea, la anterior tiene un movimiento brusco, ¿sí? Tenemos esta de acá, y ese movimiento, ¿sí?, si le marcamos la velita, un segundito. Si marcamos esa velita, vemos que esa velita genera aquí un pequeño imbalance. ¿Sí? Genera este pequeño hueco que vemos acá. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es nuestro posible bloque de órdenes. Esa velita que vemos ahí. ¿Sí? ¿Cuál otra velita podría ser? La que genera más momentum. ¿Sí? La que genera más momentum sería esta de acá. ¿Sí? Esta velita es la que me genera este movimiento, este momento, ¿sí?, en 4 horas. Y esa velita está dentro de una zona diaria, ¿sí?, de un bloque diario. Entonces vamos a irnos a una hora y a refinar zonas. Se llama eso, refinar zonas, ¿sí? Vamos a irnos a una hora. Esperamos que sí cargue el gráfico. Sí, perfecto. Estamos acá, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro order block diario, tenemos este order block, ¿sí?, de 4 horas. Dentro de nuestro order block de 4 horas, ¿cuál es la velita que me genera momentum? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es la velita que me genera momentum? ¿Sí? Como ustedes, dime. Aló. ¿Sí me escuchan bien o me escuchan entrecortado? ¿Me escuchan entrecortado? Ok. Me avisan cuando ya se ponga nuevamente la conexión. No, creo que es por mí. Aló. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí se escucha.
Listo, perfecto. Acordémonos que en 4 horas, ¿sí? En 4 horas teníamos lo siguiente. En 4 horas teníamos este order block de acá, ¿sí? Y podríamos tomar este también porque este también tiene un pequeño imbalance, ¿sí? En 4 horas, ¿sí lo ven? Que genera este pequeño huequito de acá, ¿sí? Ese pequeño hueco en 4 horas es un imbalance, ¿sí? A veces esos imbalances que vemos en 4 horas son rellenados en otras temporalidades, entonces por eso vamos a irnos a 1H a ver qué vemos, ¿sí? A la temporalidad de 1 hora. ¿Sí me están escuchando bien? Ahora sí. Aló. Sí se ¿Sí? escucha. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, en 1 hora, ¿sí? Teníamos este order block diario, ¿sí? Pero este order block diario vino y fue mitigado, ¿sí lo ven? Este order block de 4 horas, perdóname. Este order block de 4 horas que teníamos acá, ¿sí? Vino, ¿sí? Y fue rellenado, ¿sí ven? Fue mitigado acá, ¿sí? Vino y ya fue mitigado. Entonces, lo descartamos. Descartamos este orden de acá. Y nos queda esta zona de 4 horas acá. Ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la velita que genera momentum, que me genera esta inyección de capital? ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes que es la velita que me genera momentum o inyección de capital? La que está antes de la larga. Esta de acá, dices tú, esta rojita. Sí, yo digo esa. Matthew, lo mismo, exactamente. ¿Sí? Esta es la que me genera momentum, ¿sí? La que me genera más momentum es esta de acá, ¿sí? Pero si nosotros vemos, y si somos detallistas, ¿sí? Que es lo importante, esta vela de acá, esta roja, ¿sí? Viene, ¿sí? Por eso es importante aprender a leer el precio, viene baja, ¿sí? Hace una mecha acá, esa mecha viene, y en la siguiente vela sube, ¿sí? Esta vela baja hasta acá, ¿sí? Sube, ¿sí? Y si sube, ustedes ven que viene y cierra ese imbalance que probablemente se pudo haber generado ahí. ¿Sí me hago entender? O sea, si hubiésemos tomado esta velita de acá, si hubiésemos tomado esta velita de acá, y esa velita tiene un imbalance, ¿sí? Tiene un imbalance, hubiese dejado un imbalance, ese imbalance fue cerrado por esta mecha de esta vela, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, esta mecha de acá, vino y me cerró esta mecha que quedó acá en la vela roja que estoy señalando. ¿Sí más o menos entienden ahí? ¿Sí más o menos se entiende ahí? O sea, en esta no hubo un imbalance, ¿sí? No generó imbalance, pero exacto, la que creó momentum fue esta, ¿sí? Pero esta, como creó momentum y dejó un imbalance súper grande, que es este de acá, ¿sí? Este imbalance que es este de acá, vemos que también, así sea por más pequeño que sea el imbalance, el precio va a ir a rellenar. Y más cuando es en temporalidades de 4 horas, 1 hora diaria, que son, bueno, 4 horas y diarios son direccionales, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué no tomaría o tomaría también esta de acá? ¿Sí? Estas dos. ¿Por qué yo tomaría estas dos? Porque si nosotros vemos esta velita de acá, esta que estoy señalando, ¿sí? Me genera este imbalance. ¿Sí ven este pequeño hueco que se hace acá? ¿Sí lo ven, muchachos? Hágalo. ¿Sí? Entonces, ese hueco, sí o sí en algún momento va a venir a ser rellenado. Entonces, vamos a tomar esas dos zonas, ¿ok? Vamos a tomar esas dos zonas, ¿sí? Y vamos a bajar a una temporalidad de 15 minutos. A ver si nos permite el gráfico. Sí, perfecto.
¿Qué vemos en 15 minutos? Este es nuestro order block de una hora. Vamos a colocarlo en amarillo. Vamos a colocarle OV de una hora. ¿Listo? ¿Me están escuchando ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, dentro de ese order block de una hora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos este order block de 15 minutos, ¿sí? Vamos a colocarlo rojito. Tenemos este order block de 15 minutos, ¿sí lo ven? Que es este verde, en este caso sí es verde. ¿Qué otro order block tenemos? Tenemos este de acá, ¿sí? Y dentro de la temporalidad de una hora, tenemos estos dos order blocks de 15 minutos, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, y este de acá, este chiquitín, ¿sí? Este chiquitín de acá, también es importante, ¿sí? El precio puede venir y rellenarlo hasta acá, porque está dentro de una temporalidad de diario, que es este cajón transparente que vemos acá, ¿sí? Este cajón transparente está dentro de una temporalidad de 4 horas, que es el gris, pero no está dentro de la temporalidad de una hora, ¿sí? Entonces, eso, digamos, le quita un poquito de relevancia, ¿sí? A este orden lo que tenemos acá, ¿sí? Pero sigue siendo un order block importante, ¿sí? Pero tiene, digamos, más importancia o más pesadez si están dentro de las mismas temporalidades, ¿sí vamos a entender? Y ustedes pueden venir acá, trazarlo, ¿sí? Por ejemplo, este orden block de acá de 15 minutos está dentro de una hora, pero no está dentro de la zona de 4 horas ni dentro de la zona diaria, ¿sí? Entonces, este orden block de acá pierde un poco de relevancia, el de 15 minutos. Vamos a este orden block de 15 minutos que tenemos acá, ¿sí? Podríamos descartarlo, lo podríamos tener ahí, pero como les digo, pierde relevancia porque no está dentro de la zona de 4 horas, ¿sí? Que es esta de acá, la gris, ni dentro del marco de una hora, ¿cierto? En cambio, este orden de 15 minutos que tenemos acá en la mitad, sí está dentro de una hora, alcanza a entrar un poco dentro del marco de 4 horas, ¿sí? Y del diario, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro order block, el que tomaríamos. Sería este de acá. ¿Listo? Y este, como les digo, está dentro de diario y 4 horas, pero no está dentro de H1. ¿Sigue siendo importante? Sí, pero entonces pierde un poco de relevancia. ¿Qué hace el precio ahí? Viene, ¿sí? Y reacciona en ese momento. ¿Ok? Y así podríamos seguir, podríamos bajar hasta 5 minutos. Pero entonces, entre más grande sea la temporalidad, más importancia pues tiene el orden, ¿sí me va a entender? Más fuerza tendría el orden dentro de cada área, dependiendo de la temporalidad, ¿sí? Por eso es importante entender que temporalidades direccionales son diario 4 horas y ya se podría decir que temporalidades para tomar entradas son una hora, para refinar entradas son una hora y 15, 5 minutos, ¿sí? Ahí hubiésemos podido refinarlo en 15 minutos, ¿sí? Pero entonces es importante que entiendan esta partecita, ¿sí? ¿Hasta ahí me han entendido bien, muchachos? ¿Cómo nosotros identificar order blocks? Sí, sí, Matthew. Ángela, ¿Me escuchas? te escucho, cuenta. Es que se me estaba entrecortando. O sea, yo sí entendí, ¿no? Pero no me quedó claro fue, por ejemplo, si donde hay una mecha súper larga, ¿desde dónde se tomaría? ¿Sí Ok, me entiendes? sí, vamos a hablar de eso. Esas mechas, Mecha más sí, larga exacto, vamos a hablar de eso. que el cuerpo. Esas mechas
esas mechas, ok, regálame un segundito. Esas mechas, ¿sí? Nosotros, bueno, acá, lo importante es entender lo de los imbalances, ¿sí? ¿Entendimos lo de los imbalances? Muchachos, ¿entendimos lo de los imbalances? Aló, Ángela, Mateo, ¿entendieron lo de los imbalances? Sí, aquí ¿Sí? estamos. Listo. ¿Entendieron lo de los bloques? ¿Cuál es nuestro bloque más interesante, más importante? Aló, Sí, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hablar de los voids. ¿Qué creen ustedes que son los voids? la mecha. Mecha, exactamente. Estas mechas son void, ¿sí? Estas mechas son void, mira. Estas que tenemos acá. Sí, nosotros lo llamamos voids, ¿sí? Dentro de estas mechas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en temporalidades diarias. Si bajamos a 4 horas, dentro de esas mechas nosotros tenemos order blocks en otras temporalidades, ¿sí? Cami, Aló. Cami, otra vez, dentro de esas mechas, ¿qué? Dentro de estas mechas, por ejemplo, en diario, nosotros vemos que es una mecha, ¿sí? Mira acá. En diario nosotros vemos que esto es una mecha, ¿sí? Pero si vamos a 4 horas, dentro de esa mecha nosotros vamos a encontrar bloques de órdenes, ¿sí? Que es lo importante. Ah, aquí está, ¿sí? Dentro de este rango amarillo, que antes era ¿un qué? Una mecha, nosotros vamos a tener bloques de órdenes. Con lo que ustedes han entendido sobre bloques, ¿cuál velita o cuál bloque creen que tomaríamos? ¿Mm? ¿Cuál bloque creen que tomaríamos? La de la mecha más larga. Este, el rojo. El rojo, ok. Vamos a hacer el estudio a detalle. Si nosotros vamos acá, este rojo, si tomáramos el rojo, ¿sí? Con todo y mechas. No, tranquilo, tranquilo. Si tomáramos el rojo, ¿sí? Y nos pusiéramos a ver la siguiente vela, que sería esta verdecita de acá, ¿sí? Esta verdecita cierra por encima del cuerpo, o sea, cierra con cuerpo por encima, ¿sí? De la vela anterior, no, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso donde tenemos este void, esta mecha en diario, ¿sí? Y bajamos a 4 horas y no encontramos lo que yo les había dicho, que es un order block con imbalance, ¿sí? Porque ustedes ahí ven que todas estas mechas han sido mitigadas, todos esos, no hay huecos, ¿sí? Todo esto ha sido mitigado, ¿sí lo ven? Que todo esto ha sido mitigado. Si quieren, abran el micrófono para poder escucharlos. Aló, ¿sí me escuchan bien? No sé si sea yo o si se está entrecortando, o no sé si solo a mí. Es que se está entrecortando mucho y no sé si soy yo también, por eso pues, O sea, lo- entonces es Cami, Dime. Sí, debo ser yo. es tu internet, ¿no? Sí, sí, soy yo. ¿Ahí me escuchan? no, es No, que se está ya se está entrecortando mucho. entrecortando. Bueno, dame un segundito.
Aló. Aló. Ahora, ¿se escucha un poquito más fluido? Sí, ahora sí. Ángela, ¿me escuchas un poquito más fluido? Sí, mejor. Sí, bueno. Entonces, les decía que esta zona amarilla, ¿sí? Es la zona donde es una mecha, un void, ¿sí? En temporalidades diarias. Pero si bajamos a temporalidades de 4 horas, ¿ahí me están escuchando? Sí, 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 tranquilo. sí. Sí, listo. Si bajamos a temporalidades de 4 horas, vemos que no encontramos un order block como los que a nosotros nos gusta, ¿sí? Que es un order block que genera momentum, ¿sí? Que genera un imbalance, una inyección de liquidez. El único order block que vemos más notorio es este, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Pero ese order block se sale de nuestra zona amarilla, ¿sí? No está dentro de nuestra zona amarilla, entonces no nos interesa. ¿Listo? No nos interesa. Nos interesa lo que está dentro de la zona amarilla, ¿vale? Entonces, ¿cuál bloque escogeríamos acá? Entonces, era la pregunta que le estaba haciendo. Matthew me decía que el verde, el rojo, perdón, este que tiene la mecha más larga, ¿sí? Yo les digo que tiene sentido, ¿sí? Esta zona tiene sentido, pero si miramos más a detalle, ¿sí? Y para poder validar o para saber cuál tomar, podemos venirnos acá. Y es que este bloque rojo, ¿sí? Si vemos la siguiente vela no sobrepasa, ¿sí? No lo sobrepasa y no cierra con cuerpo por encima del máximo que es el de esta velita, ¿sí? No cierra con cuerpo. Entonces, este tiene relevancia, pero no nos interesa tanto como el siguiente, ¿sí? Entonces vamos a evaluar el siguiente que vendría siendo este de acá, ¿sí? Este que es verde. ¿Ahí me están escuchando? o sea, si no cierra con cuerpo Exacto. al anterior, Exacto, uno, al, al cuando anterior nos me le hizo la encontramos pasta. con una zona que no encontramos imbalances, ¿sí? Que no encontramos huecos como el que vemos aquí arribita. Cuando nos encontramos con una zona donde no encontramos huecos como el que tenemos acá, ¿sí? Porque si nos encontramos con esta zona con el hueco, tomaríamos este bloque de acá, ¿cierto? Tomaríamos este bloque, ¿sí o no? Pero entonces, a eso voy, como no hay una zona con imbalance, sino que ya todo está cerrado, todos los huecos están tapados, están mitigados. Entonces, ¿qué bloque escogeríamos? A eso estamos. Entonces, escogeríamos el bloque, ¿sí? Del cual hay una vela que cierra por encima del cuerpo. Entonces, por eso yo no tomaría el rojo, sino tomaría el siguiente, ¿sí? Este verdecito de acá, esta doji que vemos acá. ¿Por qué? Porque la vela que le sigue cierra por encima, ¿sí? Cierra por encima. Aún así, la otra viene y mitiga y cierra las operaciones, pero tomaría este de acá, porque la Camilo, otra, dime. lo importante es que sobrepase la vela con todo y mecha, o sea, cuerpo y mecha, o normalmente No, que sobrepase cuerpo. que el cuerpo cierre por encima, ¿sí? En este caso que es alcista, que el cuerpo cierre por encima del bloque que vamos a escoger, ¿sí? Cuando no tenemos huecos, cuando todo está cerrado, cuando todo está mitigado y no hay imbalances, entonces nosotros escogemos el bloque, ¿sí? Que la vela que le sigue cierra por encima, ¿sí? Hasta ahí me han entendido, ¿cierto? Sí, Listo, entonces este sería nuestro bloque de 4 horas. Voy a colocarlo verdecito. ¿Ok? Ese sería nuestro bloque de 4 horas. Voy a estirarlo un poco. Ese sería nuestro bloque de 4 horas. ¿Sí? Ahora, entonces, este sería nuestro bloque de 4 horas. ¿Sí? Este que tenemos acá. ¿Cierto? Y ahora vamos a bajar a 1 hora a ver qué encontramos.
Joder. ¿En serio no cargo? Se había cargado hasta el otro lado. No. Bueno, voy a continuar en este ladito. En un segundito. Vamos a venirnos acá, ¿sí? Aquí tenemos un bloque en diario, ¿cierto? Y tenemos un bloque diario, ¿sí? Ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Ese bloque tiene este imbalance, ¿cierto? Pequeño, pero tiene un imbalance, ¿ok? Y si nos damos cuenta, tiene esta mecha, que es un void, ¿ok? Es importante también tener en cuenta los voids. ¿Listo? Para tener en cuenta los voids. Si nos vamos a 4 horas, ¿qué vemos en este lado? Si vamos en 4 horas, ¿qué tenemos? ¿Cuál orden bloque creen ustedes que cogeríamos acá? ¿Cuál es el que me genera momento? Aló, chicos. Cami, Dime. ¿Se me entrecorta todavía? tendré corto, pero el rojito de la... Este. Sí, creo. Sí, no, dime cuál crees tú. Este de acá. Sí, Este. ¿Sí? el rojito. Ok. Entonces, ese exactamente es el que nos genera el momentum. Y si lo cogemos como nuestro order block de 4 horas, ¿sí? Si lo cogemos como nuestro order block de 4 horas y lo estiramos, acuérdense que lo amarillo es la mecha, ¿sí? La pequeña mecha que vemos en diario. ¿Ok? Este es nuestro order block de 4 horas, ¿sí? Vamos a bajarnos ahora a 1 hora para poder refinar más la zona, ¿sí? Y que nuestro stop sea lo más pequeño posible. ¿Ok? Vamos a bajar Cami, aquí a ¿estás 1 hora. hablando? Dime. Cami, Aló. Cami, Dime. Cami, se te entrecortó resto. Ok. Ahí me escucha. Sí, ¿Sí? Bueno, en esta parte, ¿sí? Estamos dentro del marco diario y dentro de un orden block de 4 horas, ¿sí? Dentro de esa zona, ¿cuál orden block cogeríamos nosotros? ¿Cuál de todos estos de acá? la roja, la roja. ¿La roja? Cami se entrecorta. Cami se te entrecorta. Muchísimo. Sí, muchísimo. Pero bueno, la roja. ¿La roja? Bueno, yo no La tomaría roja la antes de la roja, verde. ¿sí? Antes de la verde. Yo no tomaría la roja, tomaría la siguiente, que es ¿Qué? la verde, esta de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de esa es la que ¿No la tomarías? tomaría la verde, ¿sí? Esta de acá. Porque la verde, después de la verde, viene este rally, esta inyección de liquidez que es la que me genera momento, la que me genera imbalance, ¿sí? Si tú ves, este es el pequeño imbalance en 1 hora, ¿sí? Y acá hay un pequeño order block, pero pues es muy pequeño y está dentro de un imbalance más grande, ¿sí? Aló.
Ujú. Entonces, por eso tomaría esta de acá, la verde, ¿sí? ¿Por qué también? Porque si nosotros nos paramos encima de la roja, en la mecha, ¿sí? Esta mecha de acá, y trazamos una línea, vemos que la siguiente vela sí cierra por encima, ¿sí? Mira, cierra por encima, pero cierra por encima y la siguiente viene, mitiga, ¿sí? Cierra con la mecha, viene y cierra la mecha anterior, el hueco que dejaba, y continúa con su rally. Entonces, por eso no Ah, tomo ya la no roja, sirve. ¿sí? Exacto, por eso no tomo la roja, sino tomo la que le sigue, ¿sí? Que si marcamos y ponemos la línea, esta línea negra, la ponemos en esa vela, vemos que esta mecha de acá, esta mecha nunca vino a cerrar el hueco, ¿sí? ¿Se entiende? Y me deja este hueco. Entonces podríamos tomar como el inicio del momentum esta vela verde que tenemos ahí, ¿sí? Creo que está escuchando muy entrecortado. Me confirman, por favor. Aló, aló, aló. Aló, ¿cómo me escuchan? Aló, 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 aló. Hola. Sí, sí. Bueno, voy a intentar continuar así, que tengo un internet muy pésimo en estos momentos, ¿sí? Voy a dejar ahí nuestro orden block diario. No voy a mirar dónde reacciona, ¿sí? Pero este es nuestro orden block de 1 hora, ¿sí? Que está dentro del void, dentro de la mechita. Está, o sea, mira lo importante que es que estén dentro de las zonas que nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? Esta zona verde está dentro de nuestro orden block diario, ¿sí? Que es esta caja transparente, ¿sí? Esta zona de 1 hora está dentro de nuestro orden block de 4 horas, que es el gris, ¿sí? Y también No, coincide Cami, se con la mecha de entrecorta. acá. No sé si se habló de mí. Dime. Aló. No, que no quiere internet. Aló. Cami, se entrecorta hartísimo. O no sé si solamente a mí. No, a todos, a todos. Listo, entonces espérenme en un segundito. Espérenme en un segundito. Cami. ¿Cami? Aló. Aló. ¿Mejoramos? Aló, aló, aló. ¿Mejoramos? ¿Ahí me escuchan más fluido? Aló, aló, aló. Chicos, Cami, ¿sigue igual? ¿qué? ¿O soy yo? No, soy yo. Pero sí sigue igual o Pues mejoró. Pues a ya mí mejoró si un quieres. poco, pero no mucho. Aló. Ahora, Ahora sí ya. ¿sí? Listo. Entonces está diciendo que yo cogí este bloque que tengo acá, este verde, porque este es el que me genera momentum, ¿sí? Este es el que me genera momentum. Les decía que si pasábamos una línea
del bloque rojito, una línea recta, horizontal, y le sacamos en detalle, nos acercamos a detalle, vemos que esta vela cierra el posible hueco, ¿sí? O sea, ya lo mitiga con esta mecha, ¿sí lo ven? Aló. Aló, Sí, sí, aló, sí. aló. Aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, Cami, sí, 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 ¿Sí? sí. Listo. Sí. Entonces, por eso tomamos la vela verde que tenemos ahí, ¿sí? Y no tomamos la roja, ¿ok? Entonces, continuando, vemos que esta zona tiene mucho criterio de reacción. ¿Por qué? Porque está dentro de una zona, de un order block diario, ¿sí? Dentro de un void, ¿sí? Que es la mecha, y dentro de una zona de 4 horas. Entonces, vamos a refinar a 15 minutos a ver qué encontramos, ¿listo? Joder, macho, no me cargó en 15 minutos. Pero bueno, dejémoslo hasta 1 hora, ¿listo? Pero pueden refinarlo hasta en 15 minutos, ¿ok? Y pues, refinándolo de esa manera, ustedes pueden refinar cuál es la zona con mayor probabilidad de reacción inmediata, ¿sí? Y así, un stop loss, ¿sí? Se puede reducir demasiado. Entonces, por ejemplo, acá, mira, por ejemplo, aquí teníamos un stop, ¿sí? Si hubiésemos dejado el bloque solamente de un día, tendríamos un stop de 50 pips. Si lo hubiésemos bajado a 4 horas, tendríamos un stop de 24 pips. Si lo bajábamos a solo la mecha, tendríamos un stop de 18 pips. Y si lo bajábamos a 1 hora, tendríamos un stop de tan solo 15 pips. ¿Dónde ponemos el stop loss? El stop loss siempre lo vamos a poner por debajo, ¿sí? De nuestra zona más importante, ¿sí? De nuestra zona donde vayamos a, a tomar como zona decisiva, ¿sí va a entender? Entonces, por ejemplo, aquí nuestro stop loss hubiese sido, o nuestra operación hubiese sido aquí, ¿sí? Nuestro stop loss aquí debajo de la zona, con 15 pips, y bien, hubiésemos podido realizar un ratio de riesgo-beneficio 1.5, ¿sí? Listo. Entonces, ¿me entendieron lo que significan los voids? Lo que significan los bloques, Sí, Cami. ¿sí? Sí, claro. Bueno. Ahora, que es lo último, son los máximos y mínimos iguales, que eso creo que ustedes ya lo manejan muy bien, ¿sí? Que es también parte de la liquidez, ¿sí? Entonces, en esta parte de los mínimos y máximos iguales, ¿sí? Es lo que tradicionalmente se conoce como resistencias, ¿sí? Que se conoce como soportes, ¿sí? Pero eso para nosotros es liquidez. Entonces, por ejemplo, acá voy a irme a un día, ¿sí? A diario, para mostrarles esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, miren, lo que alguien llamaría un soporte, una resistencia, perdón, ¿sí? Eso para nosotros es liquidez. Yo ya lo tengo acá con una plantilla de dinero, ¿sí? Porque ahí está el dinero. Entonces, eh, esta parte de aquí abajo también la podríamos
identificar como liquidez, que son los mínimos y máximos iguales, ¿ok? Cuando ustedes vean una bonita entrada y que al lado tienen liquidez, no la tomen, ¿sí? Que por encima tienen liquidez, máximos iguales y demás, traten de no tomarla porque sí o sí el precio lo va a barrer, ¿sí? Por ejemplo, aquí hubiésemos podido encontrar ¿Cómo dijiste? que si nosotros tenemos una entrada, ¿sí? Cerca a una zona de soportes y resistencias, de Que la máximos anteceda. mínimos iguales, sí, que tiene por encima o por debajo, es preferible no tomarla, ¿sí? Si está muy cerca. Por ejemplo, acá nosotros hubiésemos podido encontrar una posible entrada, ¿sí? Pero tenemos que acá habían máximos iguales, ¿sí? Equal height se llama, ¿sí? EQL, equal heights, ¿sí? Esto de aquí abajo se le conoce también como equal lows, EQL y arriba es EQH, ¿sí? Y acá posiblemente hubiésemos encontrado una entrada en temporalidades menores, ¿sí me entienden? Entonces, en esta parte de liquidez, que es lo que una persona retail puede aprender por internet, que es soporte, resistencias, y lo que también llamamos líneas de tendencia, ¿sí? Porque recordemos que no solamente nosotros estamos mirando los gráficos, sino que las instituciones también la están mirando. Entonces, por ejemplo, mira, ¿por qué aquí falla la línea de tendencia? Porque todo esto es liquidez, y él lo que hace es venir, ¿sí? Y teóricamente, ¿qué enseñan en los videos de YouTube o en el internet público? Dicen, ah, aquí hay una línea de tendencia, coloque su operación acá, ¿sí? ¿Cuándo va a colocar su stop? Los coloque que lo debajo del mínimo anterior. Listo, dejémoslo acá. Vamos, que hay una línea de tendencia que iba a reaccionar, ¿ok? Reacciona, ¿sí? Es evidente que reacciona, pero no continúa su alza, ¿sí? O sea, si ustedes ven que pueden interpretar una línea de tendencia con uno o dos toques, ténganlo por cierto que sí o sí lo va a barrer en algún momento, ¿sí? Entonces, el que entró aquí confiado y creyó que eso iba a seguir subiendo así como subía en estas partes, ¡pum! Stop loss, ¿ok? Porque eso es liquidez para las instituciones, las líneas de tendencia, ¿ok? Eh, el que vino acá y colocó esta línea de tendencia aquí, miren, ¿sí? Porque son relativas. El que vino aquí tomó esa línea de tendencia y dijo, no, aquí va a seguir bajando. ¿Qué hizo el precio? Vino, lo sacó y ahí sí bajó, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vemos como líneas de tendencia, soportes, resistencias, todo eso es liquidez para nosotros. Y si está en una temporalidad de diario, 4 horas, donde para nosotros los order blocks son de dirección, ¿sí? Que tienen una mayor potencia de reacción, al igual es con la liquidez. Entonces, para nosotros existe liquidez externa y liquidez interna. La liquidez externa yo la tomo de temporalidades diario y 4 horas, semanal, mensual, la liquidez externa, ¿sí? Y la liquidez interna lo tomo a partir de 1 hora hacia abajo, bajando a partir de 60 minutos, lo que es en minutos, ¿sí? 15 minutos, 5 minutos. Y pues entiende que al igual como es más relevante la zona de un order block diario que la zona de un order block de 15 minutos, ¿m? Al igual sucede con la liquidez. Es más importante la liquidez externa, ¿sí? Que la interna o la liquidez externa, digamos, le da un mayor, es más fuerte que la liquidez interna para el precio. ¿Listo? Hágalo. Listo, acá. La liquidez, puede diferenciar la liquidez externa de la interna, es que no recuerdo. Dime. Que si podría diferenciar la liquidez externa de la interna. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a dejar esta parte de acá. Sí, vamos a irnos a esta parte de acá. ¿Sí? La liquidez externa es la liquidez que nosotros vemos en temporalidades mayores, ¿sí? Que es más notoria en temporalidades mayores, es decir, en temporalidades de un diario, semanal y 4H, ¿sí? Y que y que las
máximos y mínimos iguales, ¿sí? En temporalidades de 1 hora hacia abajo, o sea, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, se le conoce como liquidez interna, ¿cierto? Y obviamente tiene más imán o es más llamativo para el precio lo que es liquidez externa que la liquidez interna, ¿sí? O sea, el precio prefiere ir a robarse la liquidez externa que robarse la liquidez interna. O muchas veces vemos que antes de ir a robarse la liquidez externa, se roba la liquidez interna previamente, ¿cierto? Bueno, entonces, de esa manera podemos diferenciarlo. Por ejemplo, acá tenemos liquidez externa, ¿ok? Estos altos iguales, en algún momento el precio va a venir y los va a barrer, ¿cierto? En algún momento va a venir y los va a barrer. Entonces, lo que interesa es, pues, depende de qué temporalidad nosotros, en qué rango de temporalidades y precios nosotros nos encontremos, bajo qué fractal, ya poco a poco vamos uniendo las fichas del rompecabezas. ¿Listo, muchachos? Listo, Cami. Listo. Qué pena ahí por el internet, No, pero, tranquilo. pero bueno, para mañana voy a tratar de tener un mejor internet, posicionarme cerca del internet en la casa. ¿Listo? Listo, Tranquilo, muchachos. muchas gracias, Cami. Mañana va a estar también más interesante porque ya vamos a empezar a armar el rompecabezas. ¿Listo? Entonces, Listo. cualquier cosita me escriben y si algo, pues nos vemos mañana a la misma hora. Listo, Cami, gracias. Vale. Chao, chao.